Bendiciones, amadas mujeres del Señor, bienvenidas una vez más a este tiempo de lectura de la palabra. Cada vez somos más las que formamos parte de esta hermosa comunidad, mujeres y su palabra, que están perseverando, que están creyendo que a través de la palabra Dios va a hacer algo grande, algo poderoso, algo glorioso en sus vidas. Quiero bendecirlas, quiero honrarlas en este tiempo. Yo sé que Dios va a recompensar y lo está haciendo desde ya el esfuerzo, el amor, la pasión, el sacrificio que estamos teniendo al leer cada día la palabra de Dios. Hoy vamos a leer el capítulo 7, el capítulo 8 y el capítulo 9. En estos capítulos del libro de Levítico continuamos viendo las instrucciones que Dios le dio a Moisés acerca de los diferentes sacrificios y cómo debían llevarse a cabo. Cada uno hemos visto que exige un procedimiento diferente. Vamos a continuar leyendo el capítulo 7, pero antes vamos a orar para que el Espíritu Santo tome el control de este tiempo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por un día más que nos permites sentarnos alrededor de la Biblia, que nos permites como mujeres unirnos a poder entender y escudriñar lo que quieres decirnos a través de la palabra de Dios. Te pedimos que tomes el control de este tiempo, que nos hables, que nos ministres, que nos escudriñes, que nos limpies a través de tu palabra. Queremos ser mujeres diferentes, que te conozcan, que te anhelen cada día más, Señor. Espíritu Santo, nos despojamos de todo lo que quiera venir a obstruir, a obstaculizar el mover que tienes para nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice la palabra de Dios así en el capítulo 7. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde degüellen el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociará su sangre alrededor sobre el altar, y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová. Es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Será comida en un lugar santo, en el lugar santo. Es cosa muy santa, como el sacrificio por el pecado. Así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley será del sacerdote que hiciere la expiación con ella, y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno. La piel del holocausto que ofreciere será para él. Asimismo, toda la ofrenda que se cociere en el horno y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela será del sacerdote que lo ofreciere. Y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciera en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de Jehová, de gracias de paz, Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofrecieron su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado abominación. Será, y la persona que de él comiere llevará su pecado.
Y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne, pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo, o cualquier abominación inmunda, comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Habló más Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosura de animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis, porque cualquiera que comiere grosura de animal del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquier persona que comiere de alguna sangre, tal persona será cortada de entre su pueblo. Habló más Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová, traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. Traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová, y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis al sacerdote para que sea elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya, porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová desde el día que los consagró para ser sacerdotes de Jehová, la cual mandó que diesen desde el día que los ungió de entre los hijos de Israel como estatuto perpetuo en sus generaciones. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Como les decía, vemos cómo continúan las instrucciones de los diferentes sacrificios. Vemos un orden particular en los sacrificios. Primero, el de expiación, que era para recibir el perdón de los pecados. Un sacrificio u holocausto de rededicación a Dios, o sea, para restaurar la comunión con Dios. Y un sacrificio de paz. Eso es lo que vamos a ver en estos capítulos. Y es que dice la palabra que la ofrenda de restitución es como la ofrenda por el pecado. Pertenece al sacerdote que hace expiación por ella. El sacerdote debía de dejarse esa ofrenda. También vemos cómo la presentación del sacrificio de paz, la particularidad de esta ofrenda es que se invita al oferente a comer el sacrificio, el cual se dividía. La grosura se quemaba en el altar para simbolizar a Dios, que a Dios le ofrecemos lo mejor. El pecho pertenecía a los sacerdotes y debía ser mecido como sacrificio mecido delante de Jehová. El significado exacto de este término mecido es materia de debate, porque muchos comentaristas modernos consideran que era un movimiento vertical en vez de uno horizontal, no de lado a lado, sino más bien simplemente elevado, ofreciéndoselo al Señor. El sacrificio debía consumirse por completo el mismo día que se presentaba. Y este capítulo 7 concluye con las instrucciones sobre las ofrendas personales, repitiendo parte de la instrucción de la introducción del capítulo 1, lo cual implica que este pasaje debía considerarse
una unidad. Y es que vemos cómo este recurso llamado inclusión se usa frecuentemente en todo el Antiguo Testamento, y estos dos versículos también sirven de resumen o de conclusión, ya que enumeran las ofrendas del sistema sacrificial. Aquí vemos cómo ya se presentan todas las ofrendas. De aquí se terminan las ofrendas. Vimos la ofrenda por el pecado, que era el pecado maldad, es decir, una ofensa. El propósito era el perdón del pecado, purificación de la impureza ceremonial. Y la porción de Dios era la gordura, la grasa que cubre los riñones, el hígado y las entrañas. Vemos también que la porción del sacerdote, había porción del sacerdote y porción del adorador en la ofrenda de paz. Pero antes de eso tenemos el sacrificio por la culpa, que es la ofrenda de restitución, es decir, un sacrificio expiatorio, que el propósito era el perdón por los pecados personales específicos. Y la porción de Dios era la gordura, igual la grasa que cubre los riñones, el hígado y las entrañas. Tenemos la ofrenda de holocausto, que es la ofrenda de la totalidad de un sacrificio limpio y aceptable. Este tenía como propósito la devoción voluntaria y total de una persona a Dios. ¿Cuál era la porción de Dios? Bueno, la ofrenda completa, excepto la piel. Tenemos las ofrendas de granos, que era un sacrificio, es decir, una ofrenda presentada a Dios como actividad religiosa. ¿Cuál era su propósito? Agradecimiento a Dios y entrega de la vida y del trabajo a su servicio, total rendición a Dios. ¿Cuál era la porción de Dios? Bueno, la porción conmemorativa, un puñado. Tenemos las ofrendas de paz, que era la ofrenda de lealtad o amistad en cumplimiento de un voto o una promesa. Su propósito, bueno, la participación en las bendiciones de la comunión con Dios. ¿Cuál era la porción de Dios? La gordura, la grasa que cubre los riñones, el hígado y las entrañas. Vemos cómo cada una de estas ofrendas tenía un simbolismo. También algo importante a rescatar es que la ofrenda por el pecado, la porción del sacerdote, era el resto, lo comía el sacerdote, el que lo oficiaba en un lugar santo. La gordura era de Dios. En el sacrificio por la culpa, la porción del sacerdote era el resto, lo comía entre los sacerdotes en un lugar santo. Dios se dejaba la gordura. En los sacrificios del holocausto, todo era de Dios excepto la piel. Entonces, la porción del sacerdote era la piel. En la ofrenda de granos, recuerden que para Dios era un puñado, la porción de Dios era un puñado, y el resto se comía en un lugar santo. En la ofrenda de paz, la porción del sacerdote era el pecho, que era la ofrenda mecida, y el músculo derecho. De todas las ofrendas, solo en la ofrenda de paz había una porción para el adorador. El pecho y el muslo eran del sacerdote, pero del adorador era el resto. Lo comía el adorador y su familia durante los 2 primeros días. Esto es importante tenerlo. Recordemos también que la ofrenda por el pecado en el Antiguo Testamento proporcionaba expiación por los pecados por yerro. En el Nuevo Testamento prefiguraba la muerte expiatoria de Jesucristo. El sacrificio por la culpa en el Antiguo Testamento proporcionaba expiación por los pecados por yerro. La ofrenda iba acompañada de un pago de restitución a la parte perjudicada, y en el Nuevo Testamento tipificaba a Jesucristo como ofrenda por nuestra culpa.
La ofrenda de holocausto en el Antiguo Testamento demostraba el compromiso total del adorador con Dios, y en el Nuevo Testamento significaba la consagración total de la vida del creyente a Dios. La ofrenda de granos en el Antiguo Testamento demostraba el compromiso de la vida y del trabajo del adorador con Dios. En el Nuevo Testamento simbolizaba la humanidad de Jesucristo, con la ausencia de levadura, lo cual refleja su condición inmaculada, y la presencia del aceite que simboliza al Espíritu Santo. En la ofrenda de paz, en el Antiguo Testamento, el adorador tenía comunión con Dios mediante una comida comunitaria. En el Nuevo Testamento tipificaba la paz y el reposo del creyente al participar en la comida sacrificial en la mesa del Señor. Espero que con estas comparaciones usted pueda tener más claro lo que son las ofrendas y los sacrificios prescritos en el Antiguo Testamento. Ahora yo les quiero hacer una pregunta para que ustedes la analicen y se la contesten. ¿Qué les llama la atención de la cantidad de detalles que había que tomar en cuenta para cada uno de los sacrificios? Y también, ¿qué les llama la atención acerca del orden de estos sacrificios? Contéstese en estas preguntas porque es muy importante que podamos contestarlas con lo que ya conocemos. Ahora sí, vamos a leer el capítulo 8, que tiene como título Consagración de Aarón y sus hijos. Habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación de los carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua, y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto. Le vistió después del manto, y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod, y lo ajustó con él. Y luego le puso encima el pectoral, y puso dentro del mismo los urín y tumín. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra en la frente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción, y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y la santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente, y su base para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón, y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos, y les ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación, y lo degolló. Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar, y echó la demás sangre al pie del altar, y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó la grosura que estaba sobre los intestinos, y la grosura del hígado, y los 2 riñones, y las grosuras de ellos, y lo hizo arder Moisés sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol lo quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor, y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar. Holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones. Y Aarón
y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló, y tomó Moisés la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón, y puso Moisés la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los 2 riñones y la grosura de ellos y la espaldilla derecha. Y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Jehová, tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y una hojaldre, y la puso con la grosura y con la espaldilla derecha, y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos. Se hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová. Y después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y tomó Moisés el pecho y lo meció, ofrenda mecida delante de Jehová, del carnero de las consagraciones. Aquella fue la parte de Moisés, como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego tomó Moisés el aceite de la unción y la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: servid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión, y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos la comerán, y lo que sobre de la carne y del pan lo quemaréis al fuego. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones. Porque por 7 días serán consagrados de la manera que hoy se ha hecho. Mandó hacer Jehová para expiaros a la puerta, pues del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová, para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Amén. En este capítulo, primero que nada, en los capítulos del 1 al 7 se describen los procedimientos del sistema sacrificial israelita. Para que estos sacrificios se llevaran a cabo adecuadamente, debía ofrecerlos un sacerdote. En esta segunda división del libro, vamos a ver de ahora en adelante cómo se instituye oficialmente el sacerdocio. Y esta sección es amplia y aplica las instrucciones sacerdotales dadas a Moisés. Los sacerdotes israelitas pertenecientes a la tribu de Leví se dividían en 3 grupos. El sumo sacerdote, que eran los descendientes de Aarón por parte de su hijo Eleazar; los levitas, descendientes de Leví en general; los sacerdotes comunes, que eran los descendientes de Leví por parte de Aarón. Algo que me gustaría comentarles, y yo creo que todas en su momento tal vez nos cuestionamos eso, es sobre el sacerdocio, porque invariablemente los sacerdotes levitas que realizaban los sacrificios que eran exigidos eran hombres masculinos, y esta función masculina de representar a los israelitas ante Dios se equipa con la responsabilidad del liderazgo espiritual del hombre, que es la cabeza del hogar. Vemos que se designó a los hombres para estas tareas, y esto no estaba excluyendo a las mujeres del acceso a Dios, y esto no estaba implicando tampoco que fueran inferiores. Más bien, estas designaciones de rol afirman el orden creacional. ¿Cuál es el orden creacional? Tanto el hombre como la mujer tiene diferentes funciones, tanto en la sociedad como en la iglesia, en el ministerio.
Dios nos dio diferentes funciones, tanto a hombres como a mujeres, y tiene que quedarnos claro que en ningún momento se nos está poniendo en un nivel menor o se nos está degradando o se nos está denigrando como personas inferiores. No, simplemente que el sacerdocio es la demostración del liderazgo del hombre, de la responsabilidad que tiene el hombre, esa responsabilidad espiritual que es cabeza del hogar, que es autoridad sobre la mujer. Vamos ahora sí a ver un poquito más sobre lo que nos habla este capítulo. Y en este capítulo Dios instruye a Moisés para que consagre y designe a Aarón y a sus hijos para el sacerdocio. Y antes de comenzar este proceso de consagración, Moisés reunió a toda la congregación. ¿Qué quiere decir? A asamblea de israelitas. ¿A quiénes? A las mujeres, a los niños, a hombres, a todos. El verbo para reúne es Kaal, Q-A-H-A-L, que significa convocar. ¿Y para qué los reunió? Bueno, recuerden que reunió implica una acción obediente. Los reunió no es común en el Antiguo Testamento y solamente se usa en esta parte del Levítico, y sugiere una importancia muy grande porque de este evento en la tierra vamos a ver cómo todas las tribus, es decir, la nación entera, debía ser testigo de esta designación divina de Aarón y de sus hijos, quienes serían los sacerdotes encargados de la gran responsabilidad de ofrecer anualmente los sacrificios prescritos por Dios para el día de la expiación, que vamos a ver el día de la expiación en Levítico 16. Dice que Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua, no solo para purificar sus cuerpos físicos, sino también para simbolizar su purificación espiritual. Después del lavamiento, Moisés centró su atención en el sumo sacerdote, que en ese caso era Aarón. Moisés lo atavió con esas vestiduras sacerdotales especiales que conocimos en Éxodo 28, que era una túnica de lino ceñida con un cinto bordado, el manto del efod con su cinto también bordado, el pectoral y el turbante o mitra, que eran de lino fino, con la diadema santa. Lo más llamativo era el pectoral, que era hecho en su mayoría de oro. Tenía un bolsillo cuadrado de unos 25 centímetros. Después de colocarle el pectoral, Moisés le puso adentro los urim, que eran las luces, las llamas, y el tumim, que en hebreo significa perfección, integridad, plenitud e inocencia. Según lo que leímos en el Éxodo 28, del 15 al 30, el Urim y el Tumim se usaban para transmitir la voluntad de Dios al pueblo. El pectoral, que simbolizaba la unidad de Israel y su total dependencia del Señor, era la prenda más importante de la vestimenta del sumo sacerdote. También simbolizaba el rol del sumo sacerdote como mediador, ya que tenía escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. Cuando el sumo sacerdote oficiaba, llevaba literalmente los nombres de las 12 tribus sobre su pecho. Siempre tenía delante a aquellos para quienes ministraba como sacerdote. Moisés usó el aceite de la unción para consagrar a Aarón. Ungir con aceite es una manera de consagrar a quien Dios había designado para una tarea. También simboliza la santificación de los nuevos sacerdotes. Después de ser ungido, el siervo del Señor era responsable de llevar a cabo fielmente los deberes asignados. Algo que quiero rescatar aquí: es importante usar el aceite. Esa representación de la unción, de consagrar, de santificar,
algo o alguien a través del ungimiento es muy importante, mujeres. Tomar un tiempo guiadas por el Espíritu Santo, ungir nuestras casas, ungir nuestros hijos, ungir a nuestro esposo, ungir las posesiones. Cada vez que algo ingresa a nuestra casa, si el Señor lo bendijo con un carro, con una casa, con algún artículo, un mueble, un electrodoméstico, ungir nuestra ropa. Todo eso, consagrarlo para el Señor, es muy importante que lo hagamos, no como un ritual, sino creyendo que todo lo que nosotros tenemos es santificado y es consagrado para el Señor, para uso de su gloria. Luego que Moisés, como mediador designado por Dios, ofició de sacerdote al ofrecer sacrificios a favor de Aarón y de sus hijos, esos sacrificios vuelven a seguir un orden significativo. Número 1, expiación para obtener el perdón. Número 2, holocausto de dedicación a Dios. Y número 3, un sacrificio de paz en agradecimiento por la reconciliación y la restauración de la comunión con el Señor. Por último, después de ungir el altar con sangre, Moisés también ungió con sangre a Aarón y sus hijos. Y ungir con sangre simboliza la consagración. La sangre en las orejas, las manos y los pies del sacerdote indicaba que estaba dedicado por completo a Dios. Con sus oídos, el sacerdote era responsable de escuchar y obedecer la palabra de Dios. Con su mano derecha, que representaba la fortaleza, debía cumplir fielmente la obra de Dios en el poder divino. Con sus pies, el sacerdote debía caminar cuidadosamente en los caminos del Señor. Hoy nosotras no tenemos que sacrificar un cordero ni tomar su sangre para ungirnos, porque ya hubo uno que murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por cada una de nosotras. Y hoy es bueno que tomemos un momento y le digamos: Señor, que hoy tu sangre preciosa sea sobre mis oídos para yo poder escuchar y obedecer tu palabra. Que hoy tu sangre sea sobre mis manos, que representan la fortaleza para poder cumplir la obra tuya, la obra que me has encomendado con tu poder divino. Hoy, Señor, que tu sangre sea sobre mis pies para caminar cuidadosamente, fielmente en tus caminos. Hoy la sangre de Jesús, del Cordero de Dios, ese Cordero perfecto que fue sacrificado en la cruz del Calvario, se hace efectiva sobre nosotras en el nombre de Jesús. Vamos a leer ahora el capítulo 9, que dice así: En el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y los ancianos de Israel y dijo a Aarón: Toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto, y ofrécelo delante de Jehová, y a los hijos de Israel hablarás diciendo: Tomad un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de un año sin defecto para holocausto. Asimismo, un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Entonces Moisés dijo: Esto es lo que mandó Jehová: hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo, y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación, que era por él, y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre y puso de ella sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar. E hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como Jehová lo había mandado a Moisés, mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento.
Degolló asimismo el holocausto y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él alrededor sobre el altar. Después le presentaron el holocausto pieza por pieza y la cabeza y lo hizo quemar sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas y los quemó sobre el holocausto en el altar. Ofreció también la ofrenda del pueblo y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo y lo degolló y lo ofreció por el pecado como el primero, y ofreció el holocausto e hizo según el rito. Ofreció asimismo la ofrenda y llenó de ella su mano y la hizo quemar sobre el altar. Además del holocausto de la mañana, degolló también el buey y el carnero y en sacrificio de paz que era del pueblo, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció sobre el altar alrededor, y las grosuras del buey y del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones y la grosura del hígado. Y pusieron las grosuras sobre los pechos, y él las quemó sobre el altar. Pero los pechos con la espaldilla derecha los meció Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y los bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras en el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Amén. Después de ser ordenados en el sacerdocio, Aarón y sus hijos, se les ordenó a los sacerdotes que ofrecieran sacrificios delante de Jehová. Ya tenían que comenzar a cumplir con su asignación. Se presentaron todos los sacrificios excepto la ofrenda por la culpa. La importancia del orden vuelve a enfatizarse, y debemos resolver el problema del pecado antes de dedicarnos completamente al Señor y tener comunión con Él. Hoy es de la misma forma. Primero tenemos que resolver el asunto del pecado y después vamos a poder adorarle, servirle y glorificarle. Pero primero tenemos que humillarnos y confesar nuestros pecados. Estas ofrendas eran necesarias porque Dios quería manifestar su presencia a su pueblo. Él quería llevar a cabo fielmente la adoración, pero necesitaba que el pueblo estuviera a cuentas con él. Y llevar a cabo la adoración tal como lo prescribe Dios, para eso el pueblo tenía que prepararse para encontrarse con él. Los rituales no son un fin en sí mismos. O sea, el sentido no es hacer solo rituales, sino adorar a Dios, prepararlos para el encuentro con Dios. Dice la palabra que entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión. En Éxodo, Moisés no podía ingresar en el tabernáculo porque la gloria del Señor lo llenaba. En Éxodo 40. Ahora Moisés y Aarón tenían la libertad para entrar porque se había presentado los sacrificios tal como el Señor había ordenado. Cuando ambos salieron, bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció sobre todo el pueblo. Dios ha instituido, amadas mujeres, su modelo de adoración. Solo cuando el pueblo obedeciera ese modelo, Él los bendeciría. Y Dios nos ha dejado un modelo a nosotros hoy, a nosotras hoy. Y es primero el arrepentimiento, primero la confesión del pecado, y después Dios nos va a bendecir. Y yo hoy quiero decirte esto, y quiero declarar sobre tu vida que mientras más te humilles, mientras más le confieses al Señor tu pecado, mientras más arrepentimiento haya, mientras más consagración y más santidad haya en tu vida, la gloria de Jehová se aparecerá sobre ti. La gloria de Jehová será sobre tu casa. La gloria de Jehová será sobre tu vida, así como le sucedió a estos hombres. Asimismo sucederá en tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Las bendigo, que esta palabra de hoy sea un rema en sus vidas, sea fortaleza, sea una palabra que las impulse a ir cada día más a los pies de nuestro Maestro. Muchas bendiciones.